Obradoiros, proxeccións de cine, tenda solidaria e premios, pero tamén ponencias, debates, mesas redondas e moitas experiencias que compartir. Isto foi o que impregnou o 14º Congreso Estatal do Voluntariado, celebrado na Coruña os pasados 29 e 30 de novembro e 1 de decembro. Aquí temos a oportunidade de que 1000 persoas, preto de 1000 persoas que van participar cos seus stands, máis de 68 entidades de acción voluntaria, presenten e desenvolvan os seus proxectos, digan como están a traballar, que acciones están a desenvolver. Baixo o lema Camiños de Solidariedade, a Coruña acolleu este ano o Congreso Estatal do Voluntariado, especialmente relevante nesta ocasión xa que no 2011 estamos a conmemorar o Ano Europeo do Voluntariado. Neste contexto xuntáronse máis dun milleiro de persoas que se dedican á acción voluntaria, nunha gran variedade de ámbitos e realizando diversos proxectos. Pertenecemos a la Federación Scout de Galicia, al Escutismo Católico Galego, y lo que hacemos es educar en el tiempo libre a jóvenes de entre 8 a 18 años y pues hacemos actividades para que se vayan formando en valores e intentamos hacer actividades pues en el campo, en las ciudades, para que vean la realidad que hay y educarlos en ese sentido. La Fundación Azcor pues trabaja con adultos discapacitados intelectuales y bueno, pues lo que intentamos promover un poco es que vayan cogiendo propia autonomía de vida en el sentido de pues hacer un acompañamiento simplemente por si ellos necesitan un apoyo ahí a su lado y tal. Es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos muchísimos años atendiendo a las personas con problemas de cáncer, básicamente en dos ejes: primero lo que es información y prevención, y después ya pues lo que sería pues apoyo tanto a los enfermos como a las familias. O Congreso do Voluntariado contou cun programa de sesións plenarias, presentacións e diferentes actividades lúdicas e solidarias para chegar ao mundo do voluntariado a todos os asistentes. Tenemos un voluntariado de la UDP que se llama El Mayor para el Mayor. Son personas mayores para atender a gente mayor, ¿comprendes? Y vamos a residencias, a casas si hace falta. Si hay algún problema con alguna persona mayor, damos parte a los servicios sociales. El voluntariado trabaja en el ropero, por ejemplo, hay mucha gente. Recogemos la ropa que nos llevan, la seleccionamos y la colocamos. Incluso se lavan y se planchan prendas también, o se cosen si están muy bien pero tienen algún desperfecto. Y luego 2 días a la semana se reparte esa ropa a los que la necesitan. A los más pequeñitos les ayudamos a que aprendan mediante el juego, y cuando van siendo un poco más mayores intentamos guiarlos para que ellos mismos sepan ver las deficiencias que hay e intenten cambiarlas mediante el escutismo. A participación das 1000 persoas que acudiron ao Congreso Estatal do Voluntariado e as moitas máis que forman parte das súas organizacións revelan que o voluntariado está a facerse unha realidade cada vez máis visible, amosando como a sociedade é capaz de poñerse en marcha por si soa e adquirir un gran compromiso solidario. Es un tópico decirlo, pero es verdad. O sea, yo creo que recibes más de lo que das. O sea, yo cuando la gente me lo pregunta, digo, mira, yo estoy aquí por egoísmo, y es verdad. A mí me aporta pues el saber que, pues por ejemplo, al organizar alguna actividad y ver que ha salido bien, que sale adelante, que ellos lo han pasado bien y que quieren repetir, pues para mí eso es, no sé, es grande. Pues una gran satisfacción, yo hablo por mi parte, ¿comprendes? Hay personas que no tienen nadie de la familia, nadie que los visite, están en una residencia de ancianos y no tienen más que la visita de nosotros. Es que pues que les gusta lo que haces y que bueno, que ven que hay gente que se preocupa por ellos y que está allí con ellos para hacer las cosas. La verdad es que hay días que no te apetece porque tienes a lo mejor un mal día, pero llegas allí y yo personalmente salgo con las pilas recargadas, que te hace pensar, ¿no? Y por eso lo hago.
Coa acollida na Coruña do 14º Congreso Estatal do Voluntariado, Galicia culmina un ano cheo de iniciativas arredor do voluntariado. A Consellería de Traballo e Benestar estivo a traballar este ano na Lei e no Plan Galego de Acción Voluntaria, ferramentas elaboradas en colaboración coas entidades sociais, coas universidades e cos concellos. Unha lei que ven a poñer un pouco de actualidade nunha lei que xa existía de hai 11 anos e que ven de reflectir todos os recomendacións que dende a Unión Europea se están a facer no eido do voluntariado, pois como poden ser a certificación e a acreditación das persoas voluntarias ou mesmo algo tan importante como é o uso das novas tecnoloxías para facilitar a vida á xente. Nas múltiples ponencias e espazos de reflexión cos que contou o Congreso Estatal do Voluntariado abordáronse temas como o voluntariado europeo, a participación cidadá, voluntariado e novas tecnoloxías ou o futuro do sector. Ademais, durante a celebración do encontro fíxose a entrega dos Premios Estatais ao Voluntariado Social 2011, da man dos Príncipes de Asturias, que foron os encargados tamén de clausurar o acto. Es una inyección de positividad, o sea, ves gente realmente con vocación, gente que quiere ayudar, que eso es importante y que no lo ves a lo mejor en otras áreas, ¿no?, de la vida, ¿no? 2 horas a la semana a nuestra edad yo creo que las tiene todo el mundo, porque a la edad que tenemos nosotros, pues mira, ya tenemos los hijos mayores, tenemos nietos y entonces tenemos tiempo. Creo que ante todo la forma de animar es un poco, está en el interior de cada uno, creo, y tiene que salir un poco de que cada persona se sienta pues que puede ayudar. Te das cuenta de que, bueno, que hay gente realmente muy implicada en lo que es la ayuda a los demás, ¿no? De que realmente hay bondad, ¿no? De que hay gente, pues eso, muy solidaria. Para ser voluntario de Cáritas solo hay que tener ganas de hacerlo y de trabajar. O sea, tú tienes que creer en el cambio y tienes que creer en que puedes ayudar a esas personas y en que, bueno, pues que eres necesario. Más que animar, los invitaría a que probasen una vez y yo pienso que probando una vez ya te enganchas. Es una forma de decir, puedes ayudar muchísimo y ellos lo agradecen, o sea, son muy agradecidos en cuanto a lo que ayudas con ellos. Gracias a tu labor, pues los niños van aprendiendo, van madurando, y entonces ese cambio vas viendo poco a poco y yo creo que eso es lo que te incita a ser voluntario.